Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, continuando con lo que es la clase número 10 de tratamiento digital de señales. Vamos a ver la implementación que se realizó para esta clase. Es un ejemplo con el PIC 18F452, que lo que estamos haciendo es hacer un filtro FIR, pasabajas, para delimitar la banda de frecuencia que va a pasar en este caso de una señal analógica. Bien, entonces vimos lo que era el muestreo, que básicamente es adquirir medidas, en este caso de voltaje, cada cierto tiempo. Habíamos dicho que el muestreo debe ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal de entrada para tener una buena resolución en este caso. Y bueno, la función de transferencia dijimos que es la que domina o la que da en sí la salida a la nueva señal con respecto a la entrada. Estas son fórmulas matemáticas más que nada. La convolución, que nos sirve para aplicar lo que es el filtro en sí, ya que en sí la aplicación de un filtro digital es hacer una convolución de los diferentes coeficientes del filtro y con la señal de entrada, que es básicamente lo que hacemos con la convolución. Es una sumatoria de la señal de entrada con los diferentes coeficientes que tenemos. Aquí vemos cómo se define lo que es la convolución. Vamos a hacer la sumatoria de 0 hasta m, que dijimos que m es el coeficiente del filtro, el orden del filtro, perdón. En este caso es el m vale a 17. Entonces lo que va a hacer aquí va a hacer 17 veces esta operación con diferentes valores, obviamente, ya que m en este caso va a ir tomando valores de 0 a 17, y al igual que n va a ir tomando valores de 0 en adelante. Entonces va a ir cambiando cada vez este número, va a ir aumentando en cada iteración y va a ir haciendo estas muestras, esta operación. Entonces es básicamente lo que vamos a hacer en programación del PIC, de este PIC. Vamos a aplicar una convolución en forma de lenguaje para microcontrolador, para que el microcontrolador haga esta operación automáticamente y nos dé una salida ya filtrada en este caso. Entonces dijimos que X es la entrada de la señal, X es la señal original. Obviamente ya X en este caso ya es una señal digital, ya que ya pasó por el ADC, entonces ya es una señal digital. N es el número de muestra. K en este caso va a variar de 0 a 17 dependiendo de en qué valor se encuentre. Y igual aquí H es el coeficiente del filtro, que va a ir variando. Ahorita vamos a ver cómo obtener esos coeficientes, que como dijimos que es de orden 17, entonces vamos a tener por lo tanto 17 coeficientes. Dijimos que entre más coeficientes tengamos, el orden del filtro va a ser mayor, por lo tanto eso nos indica que va a tener una mayor resolución nuestro filtro, o va a tener mejor calidad, pero también va a ocupar mayor memoria. Entonces para este ejemplo vamos a ocupar un filtro un poco pequeño, va a ser de 17, para no ocupar tantos recursos del PIC y también para que el código sea un poco menos largo. Entonces vamos a ver cómo se implementa. Esto es lo que ya veíamos. Ahorita vamos a ver cómo utilizar esta fórmula. Bien, entonces vamos a pasar directamente a lo que es el código de micro C. Bien, aquí pueden ver que en esta última diapositiva, aquí tenemos la fórmula o la función que describe los coeficientes del filtro. En este caso van a ser 17 coeficientes. Entonces este n va a ir de 0 a 17. Vamos a ver que vamos a utilizar el seno por omega c, que dijimos que omega c es la frecuencia de corte. Entonces omega c es la frecuencia de corte y n es el número de coeficiente. Pi por n, y esta fórmula va a ser que vamos a utilizar cada vez que el coeficiente sea diferente de 0. Y para cuando el coeficiente sea igual a 0, o sea la primera vez solamente, va a ser la frecuencia de corte sobre pi. A eso va a equivaler ese coeficiente. Que básicamente, bueno, quiero que entiendan
es bien claro que los coeficientes no es más que un número constante por el cual se va a multiplicar la señal de entrada. Entonces vamos a ver el código de micro C para que quede un poco más claro. Aquí ya tengo implementado el código para que sea un poco más rápido de explicar. Lo único que hicimos fue crear un nuevo proyecto, como lo hemos venido haciendo. La única diferencia es que vamos a utilizar el PIC 18F452. La frecuencia en este caso va a ser de 40 MHz. La frecuencia de reloj va a ser 40 MHz, aquí lo indica. Y el oscilador va a ser el high speed oscilador con el PLL habilitado, lo que nos va a hacer que va a multiplicar nuestra señal de entrada por 4 en este caso. La señal de entrada va a ser un cristal de cuarzo de 10 MHz para asegurar los 40 MHz que debemos de tener en este caso, básicamente para poder hacer el muestreo para poder utilizar el ADC a una frecuencia más alta y que el muestreo sea más rápido y por lo tanto tengamos buena frecuencia de muestreo. Entonces aquí igual les voy a dejar esta configuración, les voy a subir este archivo también para que puedan implementarlo, pero básicamente esas son las únicas configuraciones extras que se le hicieron a partir de lo que ya hemos venido viendo. Solamente se configura el oscilador, ya no va a ser el INTOSIO, sino que ahora vamos a utilizar un oscilador externo que es el HS. HS se le denomina a cualquier oscilador mayor de 8 MHz, de mayor de 4 MHz, perdón. Cuando ocupemos un oscilador externo, mientras sea mayor a 4 MHz, siempre va a ser HS, oscilador. En este caso estamos utilizando la multiplicación por 4. Y como estamos utilizando la multiplicación por 4, 10 por 4 nos da 40 MHz. Y esa sería la única configuración que hicimos. Se agregan todas las librerías como hemos venido haciendo. En este caso vamos a utilizar lo que es la librería del ADC. Y bueno, vamos a ver cómo se configuró. Bien, aquí tenemos lo que es el programa para este ejemplo. En este caso ya tengo escrito el código para que sea un poco más rápido. Realmente el código es algo simple, solamente es cosa de aplicar algunas fórmulas al principio. Pues bueno, empezamos definiendo lo que es el orden del filtro. Aquí, como dice el comentario, se define el orden del filtro. Habíamos dicho que el orden del filtro va a ser de 17. Si nosotros queremos que nuestro orden de filtro sea mayor, vamos a aumentar lo que sería el cálculo de estas constantes, que son los coeficientes del filtro como tal, que como les comentaba, los coeficientes no son más que un valor numérico que nosotros vamos a multiplicar en el código para obtener lo que es la salida. Entonces, bueno, aquí yo, como pueden ver, yo tengo aquí señalado del H0 al H16, que son los 17 coeficientes. Bien, entonces para calcularlos vamos a utilizar lo que es esta fórmula que veíamos en la diapositiva, en la última diapositiva, que es esta. Pero antes de poder aplicar esta fórmula debemos de sacar lo que es la frecuencia de corte digital, que se le conoce como WC en este caso, o omega C. Esta frecuencia de corte digital se calcula como 2pi por la frecuencia de corte en Hertz sobre la frecuencia de muestreo. Entonces nosotros aplicamos esta fórmula para poder saber ese valor de frecuencia de corte digital. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo hacemos con esta fórmula que les mostraba aquí anteriormente, que es esta. Entonces la fórmula es 2pi por frecuencia de corte en Hertz sobre la frecuencia de muestreo. Entonces vamos a realizarlo.
Vamos a sustituir los valores, es 2 por pi. 2 por pi por la frecuencia en hertz, que son 150. Todo esto va a ser dividido entre la frecuencia de muestreo, que en este caso es de bien, aquí la frecuencia de muestreo es de 1291.32 Hz. 1291.32 Hz entre 1291.32. Esto está en Hz y esto también. Entonces, si sustituimos esos valores, nos debe de dar la frecuencia de corte digital, 3291.32. Bien, la frecuencia de corte digital es igual a 0.73 redondeado. Es el valor que nos da haciendo esta fórmula. Bien, una vez que tenemos la frecuencia de corte digital, ya podemos calcular los coeficientes con esta fórmula. Entonces vamos a aplicar directamente esta fórmula. Solamente, bueno, hay que recordar aquí que como es una señal de entrada senoidal, entonces la frecuencia va a tener valores positivos y negativos. Aquí empezaría en un valor negativo, que realmente sería menos 8. Aquí sería menos 7. Y así hasta llegar aquí al valor positivo, que sería 8. Sería 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aquí sería el 0. Entonces estas son las únicas modificaciones que debemos hacer al utilizar la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero calcular este primer valor, que va a ser el valor menos 8, voy a empezar en la parte negativa. Y nosotros calcularíamos, sustituiríamos todos estos valores, sería seno por la frecuencia de corte digital, que es 0.73, por n, que es menos 8. Todo esto entre pi por n, pi por menos 8. Y nos debe dar un valor de menos 0.017, que es lo que tenemos acá, menos 0.017. Entonces así vamos a ir calculando cada uno de los valores. Solamente recordar que este va a empezar en un valor negativo, menos 8 aquí hasta llegar a 0, y después del 0 hasta llegar a 8, que sería la parte positiva de la señal del seno. Y aquí solamente se expresa de esta manera para indicar que son los coeficientes del filtro, pero realmente empieza en un valor negativo. Bien, una vez obtener los coeficientes del filtro, nosotros vamos a declarar estas variables float x0 y y0, que van a ser las salidas y la entrada. Bien, vamos a hacer una interrupción por timer, que vamos a estar utilizando el timer 0. Aquí estamos utilizando esta función voidInterrupt para hacer la interrupción del timer 0. Este timer 0 se está haciendo una interrupción cada 774.4 microsegundos para cumplir con esta frecuencia de muestreo. Entonces cada 774.4 segundos se está haciendo esta frecuencia de muestreo. Aquí se carga el valor del timer. El por C solamente lo pone a 1 para indicar que se está cumpliendo la interrupción. Y aquí es donde hacemos realmente lo que es la convolución en este caso. Declaramos un ciclo for y es igual a m-1, como m vale 17, le quitamos 1 para que valga 16 y el conteo llegue hasta 0 para cumplir las 17 muestras. Mientras i sea diferente de 0, y se le va a quitar 1 en cada iteración, y xi va a equivaler a lo que es xi menos 1 para hacer lo que es nuestra
nuestros conteos del 0 al 16. Y aquí simplemente se hace lo que es la obtención del valor digital de la señal analógica. X0 en este caso va a hacer la lectura que se va por el canal 0 y se le van a quitar 512, ya que aquí se están quitando lo que son los valores negativos, entonces se recorre la mitad de la señal. Aquí básicamente es por el offset que se le está dando a la señal en la implementación. Como se le está dando un offset a la señal para que no entren valores negativos, se está dando un offset de 2.5, entonces aquí se le tiene que compensar. En este caso se le quitan 512 al valor que nos dé. Y bueno, ya para la salida, Y0 es igual a, va a ser la sumatoria de los coeficientes, que son los que están acá, la sumatoria de los coeficientes por la entrada, que sería en este caso el valor que vaya tomando X, en este caso. Bien, y bueno, solamente se hace la salida, se reconstruye la señal, se le suman los 512 nuevamente para la salida, y la salida se pone en el puerto C. Se recorren los 8 bits más significativos en el puerto C, como se muestra en esta parte. Los 2 bits más significativos en el puerto C y los 8 bits menos significativos en el puerto B. Y bien, estas solamente son las configuraciones que se hacen para el timer, que ya hemos visto, con interrupción cada 774.4 segundos. Este código se los voy a poner en el portal para que puedan verlo y puedan ejecutarlo también. Ahora vamos a ver la simulación. Como dijimos, es una frecuencia de corte de 150 Hz. Como pueden ver, este esquema es el PIC 18F452. Tenemos un cristal de cuarzo de 10 MHz. Tenemos otros capacitores cerámicos. Tenemos las salidas conectado a un DAC 2R y un amplificador operacional para filtrar la señal. En este caso estamos utilizando este amplificador como un filtro activo, filtro pasabajas. Tenemos todo lo que es el osciloscopio y tenemos también la salida, la señal de entrada original para ver la comparación. Básicamente es un esquema sencillo. Tenemos el master clear a 5 volts para que no se resete el PIC. Este esquema también se lo voy a dejar en el portal. Y bueno, vamos a ver la simulación. Cargamos el programa, que es el que tengo ahí en el código. Y bueno, básicamente esta señal de entrada es una señal seno. El offset lo puse a 2.5 para evitar que caigan valores negativos. La amplitud es de 2 volts y la frecuencia en este caso es de 350 Hz en este primer momento. La fase 0 grados. Entonces vamos a ver cómo funciona. Darle en correr. Vamos a esperar a que aparezca el osciloscopio. Vamos a debug. Vamos a esperar a que cargue la señal. Bueno, aquí la señal amarilla es la señal del DAC, la señal de salida, y la señal rosada, la señal azul en este caso,
es la original. Y la otra señal, la roja que se ve ahí, era simplemente lo que era el... Esta señal roja es simplemente... Ok. La señal roja es la señal que sale en el de interrupción, que sale en el pin RC7, que es básicamente cada cuánto ocurre la interrupción, que es la frecuencia de muestreo. Esta señal, como podemos ver, ahorita está a la frecuencia de 350 Hz, la frecuencia de entrada, por lo tanto no está dejando pasar esa frecuencia, pero es que la está borrando prácticamente. Y esta es la señal original, la azul. Como pueden ver aquí, esta línea azul es la señal original y la línea amarilla es la señal de salida del DAC. Entonces la está borrando prácticamente. Vamos a poner una frecuencia más cercana a la frecuencia de corte. Vamos a poner 100 en este caso para ver cómo es que pasa toda la señal. Y lo corremos. Bueno, aquí está muy grande la señal. Un poco más pequeña. 2 volts. Aquí podemos ver cómo es que pasa prácticamente toda la señal. Con un poco de ruido, pero prácticamente pasa toda la señal. Y podemos ver cómo están en fase. Un poco desfasada solamente por el retraso que tiene lo que es el PIC en el procesamiento. Entonces vamos a ver ahora una frecuencia más alta, ya más cercana. Vamos a ponerle 180, 150, a ver qué ocurre. Que supone que sería la frecuencia de corte central, o la frecuencia de corte. Como pueden ver aquí ya está atenuando demasiado la señal. Se puede ver. Aquí la señal está limpia, aquí ya le mete más ruido, por lo que ya va atenuando las componentes de la señal. Y vamos a poner por último una frecuencia un poco más cerca, pero arriba. Vamos a poner 200. Aquí debe de empezar a desaparecer la señal ya por completo, en su totalidad, ya que ya sobrepasa lo que es la frecuencia de corte. Esperar que cargue. Como pueden ver aquí ya la señal ya no es limpia, entonces ya está quitando los componentes de frecuencias altas, está dejando pasar solamente las frecuencias bajas, por eso es que se ve de esta manera. Y ya sería la amplitud es mínima ya. Entonces es como se va disminuyendo lo que es esta señal. Entonces bueno, eso sería todo por esta clase, y voy a dejar los archivos en el portal para que puedan igual simularlos, y también el código y la simulación.